Alaska, un lugar remoto, gélido, donde las vastas extensiones de tundra se encuentran con cumbres nevadas y fiordos helados. Un paisaje imponente que evoca una sensación de aislamiento y misterio. Un territorio forjado por el frío implacable y la indomable voluntad de la naturaleza. Pero lo que allí sucedió, en ese confín del mundo, calentó el planeta hasta el punto de ebullición, provocando una onda de choque que reverberó por cada capital y cada mercado financiero, dejando a su paso un rastro indeleble de incertidumbre, perplejidad y una sorpresa que aún hoy cuesta asimilar. Donald Trump, el carismático y polémico presidente de los Estados Unidos, y Vladimir Putin, el enigmático y calculador líder de la Federación Rusa, se encontraron en una cumbre de alto nivel que, en teoría, prometía un diálogo constructivo, una búsqueda de puntos en común en medio de crecientes tensiones globales. Sin embargo, lo que se presenció no fue un simple intercambio diplomático, sino un abrazo político en el escenario mundial que dejó a Occidente y a muchos de sus aliados tradicionales, completamente sin aliento, sumidos en un estado de shock y desconcierto. Fue un evento inaudito, una ruptura radical con décadas de protocolo y posturas diplomáticas. La imagen de ambos líderes, sonrientes y aparentemente cómodos en la compañía del otro, contrastaba dramáticamente con la retórica beligerante que había precedido al encuentro. ¿Qué pactaron realmente en esas horas cruciales, transcurridas a puerta cerrada, lejos de las miradas indiscretas de los medios y los oídos curiosos de sus propios equipos de seguridad? El velo de misterio persiste, tan denso como la niebla ártica que a menudo envuelve los paisajes de Alaska, y la tensión, una mezcla de especulación y recelo, es muy palpable en las cúpulas del poder global. Las preguntas se acumulan. ¿Fue una traición? ¿Un realineamiento geopolítico? ¿O simplemente una demostración de poder que desafía las normas establecidas? Pregunta para ustedes. Escriban, ¿desde dónde nos ven? País y ciudad. La esperada cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ruso, Vladimir Putin, se celebró en las gélidas pero simbólicas tierras de Alaska, un punto geográfico estratégico que, paradójicamente, una vez fue territorio ruso. El escenario de esta reunión, en sí mismo, ya enviaba un mensaje silencioso sobre la complejidad de las relaciones bilaterales y la interconexión histórica entre ambas naciones. El diálogo, según los comunicados oficiales posteriores, fue calificado de constructivo, un adjetivo que intentaba infundir una sensación de progreso y entendimiento mutuo. No obstante, la reunión concluyó de manera abrupta, sin un acuerdo final concreto ni declaraciones conjuntas que pudieran aliviar la creciente ansiedad global. No hubo un cese al fuego en los conflictos latentes que dividen al mundo. No se anunciaron nuevas sanciones contundentes que pudieran disuadir la agresión o castigar violaciones pasadas. Ni siquiera se mencionaron las ya existentes. La prensa internacional, una amalgama de medios occidentales y orientales, quedó literalmente pasmada, incapaz de procesar la discordancia entre la apariencia y la sustancia. Todos los titulares, sin excepción, destacaron la sorprendente, y para muchos inquietante, calidez de este encuentro bilateral, un contraste dramático y deliberado que resonó en cada rincón del planeta. Para muchos, particularmente en los círculos diplomáticos y entre los analistas políticos más críticos, este despliegue de cercanía fue considerado profundamente humillante, especialmente cuando se comparó con el trato diametralmente opuesto que Trump había dispensado al presidente Volodymyr Zelensky de la nación en el cruce de caminos, meses antes, durante su visita a la Casa Blanca. ¿Recuerdan esa imagen? La frialdad protocolaria, la distancia visible, la casi imperceptible falta de entusiasmo en la recepción. Una escena que se grabó a fuego en la memoria colectiva como un símbolo de la precaria posición de Kiev. Un detalle crucial, apenas una nota al pie en los reportajes iniciales, disparó todas las alarmas en las agencias de inteligencia y los centros de pensamiento global. El misterioso viaje en limusina blindada de Trump. Solo él y Putin estuvieron presentes en el hermético habitáculo del vehículo, sin asesores,
que normalmente serían imprescindibles para tomar notas y ofrecer contexto estratégico, sin traductores oficiales, lo que implica que la conversación se llevó a cabo en inglés, el único idioma común entre ellos, con Putin manejándose con fluidez sorprendente, o que hubo un entendimiento tan profundo que las palabras eran casi superfluas. Inmediatamente, este inusual privilegio generó un torbellino de especulaciones sobre un pacto secreto, un acuerdo tácito que se habría sellado lejos de las cámaras y los micrófonos de la prensa. ¿Qué secretos de Estado, qué compromisos bilaterales, qué giros geopolíticos se sellaron en ese breve pero eternamente significativo trayecto, lejos de miradas indiscretas y cualquier forma de registro oficial? Mientras tanto, en los cielos gélidos de Alaska, un bombardero furtivo B-2, el Spirit, una imponente máquina de guerra que es un símbolo indiscutible del poder militar estadounidense y su proyección global, sobrevoló la escena de la cumbre. Un testigo silencioso y ominoso, cuya presencia pareció una extraña mezcla de vigilancia y demostración de fuerza en un momento de aparente distensión. A pie de pista, la alfombra roja se extendió con solemnidad para recibir a Putin, un honor reservado para los aliados más cercanos y los jefes de Estado de las naciones más respetadas. Trump, en un gesto que muchos interpretaron como de profunda familiaridad y aprobación, propinó un golpe amistoso en el hombro del líder ruso. Risas y bromas distendidas flotaron en el aire, creando una atmósfera de camaradería que dejó estupefactos a los observadores. Putin, en un movimiento que rompió flagrantemente el protocolo diplomático habitual, tomó la iniciativa, hablando primero y con notable soltura con los periodistas presentes, usurpando de facto el papel de anfitrión. Trump, por su parte, lejos de mostrarse molesto, aplaudió efusivamente al recibir a Putin, como si estuviera dando la bienvenida a un viejo amigo o un colega largamente esperado. Estos momentos icónicos, capturados por las cámaras y transmitidos a todo el mundo, no solo sellaron la narrativa de un trato real e inaudito para el líder ruso, legitimando su presencia y su posición en el escenario mundial, sino que también constituyeron un desaire frío, público y manifiesto hacia la nación en el cruce de caminos. Un mensaje claro, contundente, que no requería de palabras para ser comprendido por Kiev y por el resto de Europa. El apoyo de Washington, una vez inquebrantable, parecía ahora condicional y sujeto a los caprichos de una nueva diplomacia. ¿Podría ser más claro el mensaje de abandono y renegociación del orden mundial? Marquen en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo? Las implicaciones de este encuentro no son meramente políticas, sino sísmicas, con el potencial de reconfigurar la tectónica de placas de las alianzas globales. Esta cumbre sembró una profunda fractura en el corazón de la unidad occidental, un abismo que amenaza con dividir irremediablemente a Estados Unidos y Europa. La alianza transatlántica contra Rusia, construida con décadas de esfuerzo diplomático y solidaridad estratégica, podría colapsar bajo el peso de esta discordia, dejando un vacío de poder y confianza. Alemania, el motor económico y político de Europa, ya se encuentra en un frenesí de actividad febril, según reportes de inteligencia y análisis de medios. Sus diplomáticos y estrategas trabajan contrarreloj, buscando desesperadamente soluciones alternativas y nuevas vías para salvaguardar sus intereses nacionales y la estabilidad regional ante la percibida deslealtad estadounidense. Imaginen la desmoralización, el sentimiento de traición y el abandono que se cierne sobre el país al oeste de Rusia, una nación que ha soportado un sufrimiento inimaginable en defensa de su soberanía y sus valores democráticos. La esperanza, según los expertos más pesimistas en Kiev, se ha agotado, diluyéndose como la niebla matutina. Sus sacrificios, las vidas perdidas, la destrucción de su infraestructura, ¿fueron todos en vano? La pregunta resuena con una amargura insoportable. La legitimación de las acciones rusas, que durante años habían sido condenadas unánimemente por la comunidad internacional, es ahora palpable. El simple hecho de que Vladimir Putin, un líder bajo una orden de arresto internacional por crímenes de guerra,
fuera recibido con honores de Estado en suelo estadounidense, valida intrínsecamente su posición y otorga un aire de normalidad a sus políticas agresivas. Este acto socava de forma irremediable todos los esfuerzos diplomáticos y las resoluciones de organismos internacionales que buscaban aislar y sancionar a Rusia. Las sanciones económicas y políticas impuestas con tanto esfuerzo por Occidente se vuelven inútiles, vacías de contenido, poco más que un gesto simbólico cuando el principal artífice de ellas las ignora por completo. La estabilidad global, ya precaria, pende de un hilo cada vez más fino. Este trato real y sin precedentes en suelo estadounidense no solo legitima, sino que valida directamente la agresión territorial y la injerencia en los asuntos soberanos de otras naciones. El orden internacional basado en reglas, ese frágil andamiaje construido tras dos guerras mundiales, se erosiona a pasos agigantados. Un acuerdo bilateral, negociado a espaldas de los aliados más cercanos y sin su consentimiento, establece un precedente peligrosísimo para las futuras relaciones internacionales. ¿Qué nación pequeña, vulnerable y dependiente de alianzas estratégicas podría confiar en sus aliados después de presenciar un acto de este calibre? La cumbre de Alaska no solo exacerbó las divisiones políticas ya existentes, sino que las profundizó hasta el tuétano. En Estados Unidos, entre demócratas y republicanos, entre el establishment y los movimientos populistas. En Europa, entre los que abogan por una mayor autonomía estratégica y los que aún confían en el liderazgo estadounidense. Esto explota la desconfianza arraigada en las élites tradicionales, a quienes se percibe como desconectadas o incluso traidoras a los intereses nacionales. Abre el camino, de par en par, a la emergencia de nuevos líderes fuertes, figuras carismáticas y autoritarias que prometen pragmatismo y mano dura, apelando a la frustración y el hartazgo popular. Pero la pregunta crucial persiste, con un peso abrumador. ¿Es este el camino hacia una paz duradera, una verdadera estabilidad global basada en un nuevo orden, o hacia un caos mucho mayor, una era de realineamientos volátiles y conflictos impredecibles? La historia será el único juez, pero el presente ya presagia tiempos tumultuosos. ¿Cuál una medida o sanción realmente cambia la situación en la nación, en el cruce de caminos? Sea concreto. Tras bambalinas, más allá de los focos y las declaraciones oficiales, la conversación secreta en la limusina presidencial se erige como el epicentro, el corazón palpitante del misterio que rodea la cumbre de Alaska. ¿Qué se susurró? ¿Qué se acordó en ese espacio íntimo y hermético, blindado contra cualquier intrusión, sin testigos humanos ni grabadoras electrónicas capaces de capturar la verdad? Medios de comunicación de renombre global, desde CNN hasta The New York Times, se rompen la cabeza, dedicando incontables horas de investigación y análisis a tratar de descifrar la esencia de ese diálogo, de leer entre líneas de lo que no se dijo en público. Esta enigmática omisión alimenta con fuerza la teoría de que fue precisamente allí, en ese breve lapso de tiempo y espacio, donde se selló el verdadero pacto, el acuerdo de fondo que regiría el futuro de las relaciones entre las dos potencias. Un pacto gestado lejos de la vista, y más importantemente, del conocimiento de la nación en el cruce de caminos y del colectivo de naciones europeas, dejándolas deliberadamente fuera de la ecuación. Un secreto tan profundo que podría cambiarlo todo, reescribir el guión geopolítico global de una manera que aún no somos capaces de comprender plenamente. Un acuerdo oculto que podría ser el catalizador de un nuevo orden mundial. La teoría del pacto secreto de Alaska no es una mera fantasía. Especula sobre la existencia de un plan marco oculto, un entendimiento tácito que va mucho más allá de la retórica superficial. Esta hipótesis sugiere que el verdadero acuerdo incluía un cese al fuego en el país al oeste de Rusia, pero no uno negociado con Kiev, sino uno impuesto que implicaría una consolidación de las ganancias territoriales rusas. Adicionalmente, se plantearía una mejora radical en las relaciones bilaterales entre Washington y Moscú, ignorando las líneas rojas y los intereses de otros actores. Todo esto
marginando deliberadamente a Kiev, la capital que ha pagado el precio más alto en el conflicto, y a Bruselas, el centro neurálgico de la Unión Europea y la OTAN, reduciéndolos a meros espectadores, o peor aún, a piezas prescindibles en un juego de ajedrez de grandes potencias. La falta de un anuncio público contundente, la ausencia de un comunicado conjunto significativo, sería, según esta teoría, una elaborada fachada, una cortina de humo diseñada para ocultar la verdadera magnitud de la traición a los aliados tradicionales. Se sugiere, de manera inquietante, que los detalles más comprometedores de este supuesto pacto saldrán a la luz pública cuando sea demasiado tarde para reaccionar, cuando las decisiones ya estén tomadas y sus consecuencias sean irreversibles. Otra versión, igualmente perturbadora, es la de la nación en el cruce de caminos, moneda de cambio. Esta interpretación afirma que la cumbre de Alaska no tuvo como objetivo principal resolver el conflicto en el país al oeste de Rusia, ni siquiera mitigar sus efectos humanitarios. En cambio, fue un ajuste de cuentas geopolítico de una envergadura mucho mayor, una negociación de esferas de influencia y redistribución de poder a escala global. En este escenario, la nación en el cruce de caminos no es más que un peón prescindible en un tablero más amplio, un sacrificio necesario para alcanzar objetivos estratégicos superiores. El conflicto actual sería, en última instancia, una excusa conveniente, un catalizador para una reconfiguración global de poder que Washington y Moscú, quizás, habían estado planeando durante mucho tiempo. Esta versión es implacable en su pesimismo, afirmando con convicción que la suerte de la nación en el cruce de caminos ya está echada, sellada por fuerzas más allá de su control. Va más allá, sosteniendo que sus líderes han sido vendidos al mejor postor por sus patrocinadores occidentales. Una acusación grave que, si fuera cierta, despojaría a Kiev de toda agencia y dignidad en el conflicto. Los motivos detrás de la participación de cada actor en esta cumbre son tan complejos como entrelazados. Para Vladimir Putin, el objetivo primordial fue romper el férreo aislamiento diplomático y económico al que Rusia había sido sometida por Occidente tras sus acciones en el país al oeste de Rusia. Buscaba reafirmar a Rusia no solo como una potencia regional, sino como una potencia global indispensable, capaz de influir en el destino del mundo. Al ser recibido con honores de Estado, Putin consiguió legitimar sus acciones en el país al oeste de Rusia, presentándolas ante la opinión pública mundial como parte de una reconfiguración aceptable del orden geopolítico. Otro objetivo crucial era dividir a la OTAN y a la Unión Europea, sembrando la cizaña de la desconfianza y la discordia entre sus miembros, debilitando así el frente occidental que se había mostrado unificado contra Moscú. Además, buscaba evitar nuevas y aplastantes sanciones económicas que pudieran estrangular aún más la economía rusa y aliviar la presión financiera y diplomática que pesaba sobre su régimen. Un objetivo multifacético, ejecutado con una maestría estratégica digna de un jugador de ajedrez consumado. Por su parte, Donald Trump, siempre atento a la narrativa y al impacto mediático, quería presentarse ante su base electoral y ante el mundo como un pacificador global, un negociador audaz capaz de sentarse a la mesa incluso con adversarios tradicionales. Buscaba diferenciarse drásticamente de la política de halcones y confrontación que caracterizó a gran parte del establishment de política exterior estadounidense, y desafiar directamente el legado de su predecesor, Joe Biden. El acercamiento con Putin, percibido como un golpe de timón audaz, le permitiría capitalizar políticamente en su campaña, demostrando una audacia y una independencia que, a su juicio, eran necesarias para restaurar el liderazgo de Estados Unidos. Finalmente, Europa y la propia nación en el cruce de caminos, que observaron la cumbre con una mezcla de horror y fascinación, tienen como principal motivo un miedo paralizante, el temor a ser abandonados, a ser traicionados en el momento de mayor necesidad, obligados a aceptar condiciones desfavorables o incluso humillantes, impuestas por las grandes potencias
sin consultar sus intereses vitales. La amenaza de la finlandización, de la cesión de soberanía y territorio, se cierne sobre ellos como una sombra. La pregunta entonces que resuena en los pasillos del poder y en las mentes de millones es, ¿cuál de estas versiones, la del pacto secreto, la de la moneda de cambio o una combinación matizada de ambas, es la más cercana a la verdad? El tiempo, implacable, lo dirá. Pero la incertidumbre ya ha comenzado a moldear el futuro. ¿A quién confía usted en este tema en el país al oeste de Rusia? ¿Un orador o un medio? El fantasma histórico de la finlandización ahora no solo persigue, sino que acosa incansablemente al país al oeste de Rusia, una sombra ominosa de un pasado que podría repetirse con consecuencias devastadoras. Este término, cargado de un significado doloroso y de una resonancia geopolítica profunda, se refiere a la cesión del 10% del territorio finlandés a la Unión Soviética tras la brutal Guerra de Invierno, que se desarrolló entre 1939 y 1940. No fue solo una pérdida territorial, sino la imposición de una neutralidad forzada, una política exterior que debía ser aprobada por Moscú y que limitaba severamente la soberanía real de Finlandia. Un precedente escalofriante de lo que podría suceder ahora. Una neutralidad obligatoria que anule la capacidad de elegir alianzas, la obligación de ceder tierras irrevocablemente y la potencial prohibición de cualquier acercamiento a Occidente. La historia, en este contexto, no solo rima, sino que amenaza con repetirse con una fidelidad aterradora. El contraste en el tono y la postura entre la administración Trump y sus predecesores es tan radical que ha dejado a los observadores globales estupefactos. Mientras que presidentes anteriores, incluso figuras de peso como George W. Bush y Barack Obama, no se habían mordido la lengua al referirse a Putin en términos duros, incluso calificándolo de asesino en el contexto de las violaciones de derechos humanos y la represión política en Rusia. Trump lo recibió como un amigo, un igual, un interlocutor de confianza. Un cambio radical, aterrador para aquellos que han abogado por una política de contención y firmeza hacia Moscú. Este tono, esta inexplicable calidez, ha roto con décadas de protocolo diplomático, de postura unificada de Occidente frente a las acciones de Rusia. Es una desviación tan profunda que se interpreta como un abandono de los principios fundamentales de la política exterior estadounidense. Aún más escandaloso y sin precedentes es el hecho de que la Corte Penal Internacional, CPI, ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra relacionados con la deportación ilegal de niños ucranianos. Un líder que ostenta el título de fugitivo internacional bajo una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad, fue recibido con honores de Estado en suelo de Estados Unidos. Esto no es solo una afrenta sin precedentes al derecho internacional, a la justicia y a las víctimas de los crímenes de guerra, sino que legitima al presunto criminal en el escenario global. Es indignante, una bofetada a todos los esfuerzos por establecer un orden mundial basado en la ley y la rendición de cuentas. La humillación pública de Volodymyr Zelensky en febrero, durante su visita a la Casa Blanca, permanece como un recuerdo doloroso y vivo. El brutal contraste con la ostentosa calidez mostrada a Putin no podía ser más evidente. Zelensky fue tratado con una frialdad calculada, con una distancia palpable. Se le expulsó de la Casa Blanca, según muchos analistas, con un sentido de urgencia y sin las ceremonias habituales, casi como un invitado inoportuno. Esto, deliberadamente o no, sentó la base emocional de esta narrativa de traición y abandono, profundizando la sensación de aislamiento de Kiev. Las falsas amenazas de Trump, proferidas solo días antes de la cumbre, son otro punto clave que subraya la duplicidad de la situación. Ante los medios y la comunidad internacional, Trump amenazó a Putin con consecuencias serias y la imposición de nuevas sanciones, buscando aparentar una postura firme y beligerante. Sin embargo, todas estas palabras resultaron ser vacías, carentes de cualquier intención real de cumplimiento. Revela no solo una debilidad en su postura negociadora,
sino un posible doble juego, una estrategia calculada para sembrar confusión y desorientación. ¿Es esta una traición premeditada a los aliados occidentales? El abandono de la línea de política exterior de la administración Biden es evidente, y sus consecuencias son graves. La cumbre de Trump significa un desmantelamiento total y deliberado de la política de aislamiento a Putin que Biden había intentado construir y mantener a lo largo de su mandato. Al legitimar a Putin y abrir canales de comunicación directa y cálida, Trump deja al país al oeste de Rusia extremadamente vulnerable, expuesto a la agresión sin el respaldo incondicional que antes se le había prometido. A Europa, la situación la sume en la incertidumbre más profunda, forzándola a reevaluar su seguridad y a cuestionar la fiabilidad de su alianza transatlántica. Este giro geopolítico abrupto y desconcertante redefine las prioridades y las alianzas de una manera que podría tener repercusiones durante décadas. ¿Qué evento en las relaciones internacionales ha sido subestimado por los medios? Nómbrelo y explique. Los riesgos políticos derivados de esta cumbre son alarmantemente claros y multifacéticos. El más acuciante es la desunión occidental, una grieta que, de profundizarse, podría ser catastrófica para el orden geopolítico tal como lo conocemos. Esta fractura podría colapsar de manera irreversible la alianza transatlántica y la unidad contra Rusia que tan arduamente se ha forjado, dejando a Europa expuesta y vulnerable. Alemania, consciente de la gravedad de la situación, ya está inmersa en un frenesí de actividad diplomática y estratégica. Sus líderes y expertos en seguridad debaten acaloradamente cómo responderá Europa a esta fractura. ¿Optará por una mayor autonomía estratégica, buscando construir una defensa europea robusta y una política exterior más independiente de Washington? ¿O intentará, a toda costa, reparar los lazos con Estados Unidos, aún a riesgo de ceder en sus propias prioridades y valores? La desmoralización en Kiev, la capital de la nación en el cruce de caminos, no es solo una hipótesis, es una realidad palpable, una ola de desesperanza que amenaza con desestabilizar el gobierno actual. Esta implosión interna podría llevar a la renuncia de líderes, a protestas masivas o incluso a un cambio de régimen, todo ello en medio de una guerra brutal. La desesperanza ya es una compañera constante en las calles de Kiev, y el riesgo de un colapso moral es inminente. En este complejo escenario emergen varios posibles desenlaces, cada uno con sus propias implicaciones. El primero es el escenario de la paz de los sepulcros, considerado el peor y más sombrío para el país al oeste de Rusia. En esta distopía diplomática, Trump, en un intento por sellar su legado de pacificador, o por razones más oscuras vinculadas al supuesto pacto secreto, presionaría brutalmente a Kiev para aceptar un acuerdo humillante y extremadamente desfavorable. Este acuerdo incluiría, de manera casi segura, cesiones territoriales significativas a Rusia, consolidando sus ganancias militares y otorgándole una victoria estratégica de facto. La temida finlandización se materializaría por completo. La nación en el cruce de caminos se vería obligada a adoptar una neutralidad forzada, a desmilitarizarse y a renunciar a sus aspiraciones de integración euroatlántica, todo bajo la supervisión de Moscú. En este escenario, Rusia se alzaría como el vencedor definitivo, habiendo logrado sus objetivos estratégicos sin una derrota militar completa y con la legitimación implícita de una superpotencia. La unidad occidental, ya debilitada, implosionaría por completo, sumiendo a Europa en una crisis de confianza y seguridad sin precedentes. Este es un desenlace que pocos se atreven a imaginar en voz alta, pero cuya posibilidad es cada vez más real. Un segundo escenario es el juego del gato y el ratón. En este caso, no habría avances decisivos en las negociaciones de paz ni en la resolución del conflicto. Las discusiones se prolongarían indefinidamente, con Rusia utilizando el tiempo para consolidar sus ganancias territoriales y militares, fortaleciendo sus posiciones defensivas y adaptando su economía a las condiciones de guerra. La tensión entre Estados Unidos y Europa aumentaría de forma constante,
erosionando aún más la cohesión de la OTAN y la UE. El conflicto de la nación en el cruce de caminos se estancaría, convirtiéndose en una guerra de desgaste brutal, una herida abierta que sangra recursos y vidas. Los frentes se moverían lentamente, con escaramuzas constantes y un goteo incesante de bajas, convirtiendo la guerra en un conflicto congelado de facto, pero latente, listo para estallar con mayor virulencia en cualquier momento. Este escenario prolongaría la agonía y la incertidumbre, debilitando a todos los actores involucrados, salvo quizás a China, que podría beneficiarse de la prolongada distracción occidental. Finalmente, el escenario más apocalíptico, el abismo nuclear. La ambigüedad de la cumbre de Alaska, la falta de transparencia y el aparente acercamiento entre Trump y Putin, lejos de generar estabilidad, podrían llevar a una escalada impredecible y peligrosa. La incertidumbre sobre los acuerdos secretos o tácitos, la percepción de debilidad o traición por parte de algunos actores, y la posibilidad de que alguna de las partes interprete erróneamente las intenciones de la otra, aumentan exponencialmente el riesgo de malentendidos, errores de cálculo y provocaciones. Estos, a su vez, podrían conducir a un enfrentamiento directo entre potencias nucleares, ya sea de forma accidental o por una escalada descontrolada. Este es el temor supremo, la línea roja que nadie quiere cruzar, pero la cumbre, al alterar el delicado equilibrio de poder y confianza, lo acerca un paso más, amenazando con una catástrofe global de proporciones inimaginables. La pregunta que resuena con urgencia en el aire es, ¿qué escenario creen que se materializará en los próximos meses o años? ¿Estamos preparados, como comunidad global, para afrontar estas aterradoras posibilidades? ¿Hemos aprendido lo suficiente de la historia para evitar los errores del pasado? ¿O estamos condenados a repetirlos en una escala aún más devastadora? El futuro pende de un hilo, y la cumbre de Alaska ha tensado aún más esa cuerda. Ayuden con el horario de los episodios. Indiquen país, ciudad y la hora actual en su zona. Son. Desde la perspectiva geopolítica, no cabe duda de que Vladimir Putin y Rusia emergieron como los ganadores absolutos de este enigmático encuentro. Consiguieron, de un solo golpe, salir del aislamiento diplomático y económico al que habían sido confinados por la comunidad internacional tras sus acciones en el país al oeste de Rusia. Su posición en el escenario mundial fue validada con honores de Estado, un gesto que les otorga una legitimidad y un estatus que el Kremlin anhelaba desesperadamente. Más aún, sembraron una discordia profunda e insalvable en el seno de Occidente, fragmentando la unidad que había sido su principal fortaleza. China, el gigante asiático en ascenso, observó con avidez y celebró con discreción esta oportunidad dorada. Para Pekín, la cumbre no fue un evento aislado, sino un eslabón crucial en la cadena de la reconfiguración del orden mundial. Un paso más hacia la consolidación de la multipolaridad global, donde la hegemonía estadounidense es desafiada por múltiples centros de poder. Por otro lado, Volodymyr Zelensky y la nación en el cruce de caminos son, sin ambajes, los perdedores aplastantes de esta maniobra diplomática. Han sido humillados públicamente, excluidos de una conversación que definirá su destino y dejados al borde de ser sacrificados por sus propios aliados occidentales, cuyas promesas de apoyo incondicional ahora parecen huecas. Europa, que se posiciona como un actor clave en la geopolítica global, se encuentra en un estado de ansiedad profunda, dividida internamente y temiendo la traición de Estados Unidos, su tradicional garante de seguridad. La seguridad del continente y su autonomía estratégica están en juego, y la cumbre ha dejado claro que no pueden depender exclusivamente de Washington. La administración Biden y sus seguidores, que habían invertido tanto capital político en una estrategia de aislamiento a Rusia, ven ahora sus esfuerzos no solo destruidos, sino socavados por la acción de su propio país. Sus alianzas, que antes eran sólidas, ahora están tensas y fracturadas, con la sombra de la desconfianza proyectándose sobre cada acuerdo bilateral y multilateral.
La pregunta que ahora resuena en las cancillerías de todo el mundo ¿es esta la génesis de una nueva era de la diplomacia? ¿Un pragmatismo brutal que prioriza el interés nacional por encima de los principios y las alianzas tradicionales? ¿O por el contrario, es el inicio de un caos global sin precedentes? Una era de realineamientos volátiles, conflictos impredecibles y una erosión constante del derecho internacional. El analista chino Wang Tian lo resumió con una precisión escalofriante. Putin mató no dos, sino tres pájaros de un tiro. Esta concisa valoración encapsula a la perfección la genialidad estratégica de Putin, una jugada maestra que logró múltiples objetivos simultáneamente. No solo consiguió fortalecer los lazos con Estados Unidos, erosionando el aislamiento, sino que también legitimó sus acciones en el país al oeste de Rusia ante la opinión pública mundial, al ser tratado como un líder legítimo. Y, quizás lo más importante, consiguió dividir a Occidente, rompiendo la unidad y sembrando la semilla de la desconfianza entre sus miembros. Un visionario sin duda, capaz de ejecutar una estrategia a largo plazo con una paciencia y una astucia excepcionales. Incluso dentro de los círculos más críticos de Estados Unidos, la magnitud del triunfo ruso es innegable. Andrea Kendall Taylor, una destacada experta del influyente Centro para una Nueva Seguridad Americana, una institución que a menudo adopta una postura de línea dura hacia Rusia, admitió con franqueza. La reunión se convirtió en una gran victoria para Putin. La admisión de un experto estadounidense de tan alto nivel y con tal reputación certifica la magnitud del triunfo ruso, confirmando que la victoria de Putin es innegable, incluso para sus adversarios más acérrimos. Este encuentro marca, de forma inequívoca, el desmantelamiento de la política de Biden de aislamiento a Putin, una estrategia que tardó años en construirse y que ahora se ha desmoronado en cuestión de horas. Esta abrupta reversión de la política exterior estadounidense deja al país al oeste de Rusia aún más vulnerable, expuesto a una presión inmensa y con menos aliados confiables. A Europa la sitúa en la incertidumbre más profunda, forzada a recalibrar su propia seguridad y a buscar nuevos equilibrios de poder en un mundo que cambia rápidamente. La cumbre de Alaska es, por lo tanto, un símbolo innegable de un cambio de paradigma. La reconfiguración del poder global está en marcha, y a una velocidad vertiginosa. El unipolarismo estadounidense, el modelo de un mundo dominado por una única superpotencia, está siendo desafiado activamente, no solo por Rusia, sino por el ascenso imparable del dragón chino, una realidad geopolítica inevitable. La pregunta crucial que se cierne sobre el continente es, ¿qué rol jugará Europa en este nuevo y tumultuoso tablero mundial? ¿Será un actor principal, capaz de forjar su propio destino, o una ficha más en el juego de otros? El momento cúspide, el que quizás mejor encapsula la inversión de roles y la audacia rusa, fue la pregunta de Putin a Trump, pronunciada con una calma escalofriante y un inglés impecable. La próxima vez en Moscú, no fue una simple invitación protocolaria, sino una declaración de poder audaz, una muestra de confianza absoluta en su posición. Esta pregunta dejó a Trump visiblemente descolocado, dubitativo, atrapado entre la cortesía diplomática y la presión política interna. Subrayó, sin lugar a dudas, la inversión de roles. Putin, el presunto paria. Internacional se erigía como el anfitrión natural de futuras cumbres, dictando las condiciones. Fue un golpe maestro que selló, de manera simbólica, la victoria rusa en este asalto diplomático. La respuesta vacilante de Trump, eso es interesante. Me van a criticar por esto, pero puedo imaginar que eso podría suceder. Reveló no solo su vulnerabilidad a la presión mediática y política en su país, sino también su disposición a desafiar las expectativas políticas tradicionales y a romper con el establishment. Su apertura a una posible visita a Moscú, a pesar de las previsibles críticas, sugiere una posible traición aún mayor a sus aliados en el futuro, una confirmación de los peores miedos de Europa. La polarización y la desconfianza en Occidente se agudizan con cada titular, con cada rumor, con cada revelación.
Explotan la desconfianza arraigada en las élites tradicionales, a quienes la población percibe como ineficaces o corruptas. Abren el camino, de forma alarmante, a nuevos líderes fuertes, figuras que prometen un pragmatismo brutal y soluciones rápidas, aunque a menudo autoritarias. La finlandización de la nación en el cruce de caminos no es un mito lejano, una fantasía histórica. Es una amenaza real y tangible que se cierne sobre Kiev con la inminencia de una tormenta. El tiempo, ese recurso tan escaso en la geopolítica, se acaba rápidamente para los defensores de la soberanía. La ambigüedad de la cumbre de Alaska y el aparente acercamiento entre las dos superpotencias, lejos de pacificar, llevan a una escalada impredecible de tensiones. Los malentendidos y las provocaciones accidentales o deliberadas aumentan de manera exponencial el riesgo de un enfrentamiento directo entre potencias nucleares, amenazando con una catástrofe global de proporciones inimaginables. Un escenario que hace palidecer cualquier conflicto anterior. Entonces, la pregunta final que flota en el aire, que nos interpela a todos, es, ¿qué creen ustedes que se ocultó realmente en esa limusina blindada, lejos de la mirada del mundo? ¿Cuál es la verdad que no nos han contado? Díganos su teoría más audaz y desenmascaremos juntos la verdad que se esconde detrás de los titulares. El mundo cambia a una velocidad vertiginosa ante nuestros ojos, redefiniendo las reglas del juego. ¿Estamos realmente preparados para el nuevo orden que se nos impone, con sus riesgos y oportunidades inherentes? Y, más allá de los pactos visibles, ¿qué creen ustedes que es lo que más se oculta al público sobre estos encuentros de alto nivel, estas cumbres que deciden el destino de naciones enteras? Comparte este análisis detallado y sin filtros si crees que es crucial entender la verdad que subyace a los titulares y a la narrativa oficial. Dale me gusta a este video para que podamos seguir creando más contenido así, profundo, crítico y relevante para la comprensión de nuestro complejo mundo. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones, para no perderte ningún detalle, ninguna pieza clave del ajedrez geopolítico mundial que se juega ante nuestros ojos. Es tu fuente de confianza para el análisis más honesto, más transparente y sin censura. Tu defensa contra la desinformación y la propaganda que buscan moldear tu percepción de la realidad.